Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Retomamos nuestra serie Dunamis, una iglesia con poder, donde ya hemos visto que al venir a Cristo recibimos su Espíritu Santo y junto con su Espíritu su poder, donde hemos visto un poco acerca de cómo el poder de Dios se manifiesta de forma interna, de forma externa. Y como ya les había prometido, ahora comenzaremos de manera práctica a ver qué actividades realizaban estos primeros cristianos que han sido conocidos como la iglesia primitiva, que a su vez es conocida como la iglesia más poderosa que ha existido en todos los tiempos. Y hoy quiero aprovechar un poco las fechas en las que nos encontramos, al rato te contaré por qué, para compartir este mensaje que yo hace mucho tiempo obviamente lo consideré dentro del programa de lo que iba a compartir en la serie, pero ahora en estos días nos va a caer como anillo al dedo. No te quiero contar todavía ni el título ni de qué se va a tratar, porque te voy a hacer una pregunta y para esa pregunta es importante pues agarrarte un poco así como dicen, sin decirte agua va. Aunque a lo mejor ya con tanto preámbulo ya te las estás sospechando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer primero Hechos 2, 42 al 47. Pon mucha atención, porque es un resumen de las 5 o 6 características, también conocidas como pilares, más importantes de las actividades de la iglesia primitiva. ¿Cuáles son? Dice la Biblia que perseveraban, versículo 42, número 1, en la doctrina, que quiere decir la enseñanza de los apóstoles. Dice número 2, en la comunión los unos con los otros. ¿Y cómo lo hacían? Partiendo el pan, en el partimiento del pan. Y 3 dice, y en las oraciones. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes perseveren en estudiar la palabra de Dios, cuántos perseveren en orar, pero es un hecho que todos perseveramos en partir el pan, ¿verdad? Dile al de al lado, en eso sí te pareces a la iglesia primitiva. Dile a alguien de confianza, tú no oras ni estudias, pero ¿cómo tragas, verdad? Entonces, cuando te digan que no eres un buen cristiano, dile, ¿cómo no? ¿Cómo? Como los apóstoles. Versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales, palabras griegas utilizadas para describir milagros, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, eran generosos, eran compartidos, al grado que a veces de forma voluntaria, porque esto jamás fue una orden. Hay gente que de aquí altera y quiere venir a manipular y extorsionar a la gente, pero este libro de los Hechos, como lo hemos visto tantas veces, es un libro de transición y que narra lo que ellos hacían, pero no quiere decir que esto necesariamente tiene que aplicarse como una doctrina. Y el versículo 45 menciona que algunos de ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. De aquí algunos han criticado a Jesús, lo han descrito como comunista, cosas por el estilo, pero es simple y sencillamente que eran tiempos de persecución, de necesidad, tiempos en los que para llevar la palabra a todo el mundo, sin tener una cámara de televisión para predicar a las naciones, sin tener redes sociales, sin tener medios de transporte modernos para ir de un día a otro a otra parte del mundo, pues era muy costoso enviar un par de misioneros al otro lado del mundo o al mundo entonces conocido. Implicaban meses de traslados, viáticos, etcétera, y toda esta necesidad pues hizo que la iglesia se volviera de forma voluntaria muy generosa. Yo por eso siempre he dicho que no nos conviene ponernos a jugar al teólogo con el Señor cuando se trata del dinero, porque muchos dicen es que el diezmo es del Antiguo Testamento y si te pones a pelear en el Nuevo Testamento daban todo. Entonces, no te espantes, no vamos a hablar de esto, ¿verdad? No es el tema de hoy, pero quería aclararlo para que no te vengan a manipular. Mire, ellos daban todo, porque nunca se les obligó ni se les ordenó que lo hicieran. Era parte del mismo amor que entre ellos tenían, y al rato retomaremos un poco de esto. Versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, pero también dice la Biblia que partían, repite nuevamente, el pan en las casas y comían juntos. Me fascina esta declaración que al rato quiero retomar, con alegría. ¿Y qué dice la Biblia? Con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor, es decir, servían a los demás con todo el pueblo, y naturalmente una iglesia así crecía. Resultado de esto, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
Algunos le llaman 5 pilares porque juntan la oración y la alabanza en uno, pero creo yo que si los separamos nos damos cuenta que hay 6 características principales que distinguían las actividades más recurrentes de los primeros cristianos. Ellos se reunían a estudiar la palabra, a orar, a alabar a Dios, a tener compañerismo, a servir a los demás y a predicar la palabra. Discipulado, oración, adoración, compañerismo, ministerio y evangelismo. Estaremos hablando de cada uno de estos pilares, aunque ya hemos hablado algo de la oración, y yo quiero que seamos bien honestos. De estos 5 o 6 pilares o características, ¿cuál crees tú que es la menos espiritual y la menos necesaria en una iglesia? ¿Podría una iglesia sobrevivir sin oración? ¿Sin discipulado? ¿Podríamos prescindir del evangelismo? ¿Del servicio a los demás? ¿De la alabanza a Dios? ¿Y del compañerismo? Entonces de ninguno. ¿Cuál crees tú que es el menos importante o no tan importante, o al menos el que aparentemente no suena tan espiritual? Seamos honestos. ¿Estamos de acuerdo que la respuesta podría ser el compañerismo? Como que no parece ser tan importante, tan espiritual como la oración, por ejemplo. Ahora, ¿qué me harías si te digo? Y no solamente si te digo, sino que te adelanto, que te voy a demostrar con la Biblia, confirmar con las palabras de Jesús y con ejemplos de la Escritura, que de estos 6 probablemente es el más importante de todos. Y dices, ¿cómo, Jesse? Más importante que los demás. No es que los demás no sean importantes, sino que los demás sin esto no pueden ser descritos como características de la iglesia, porque la iglesia que no está unida no es iglesia. La iglesia no es una persona ni es el auditorio, sino es la unidad de todos nosotros como un solo cuerpo. Y si cada quien está orando, estudiando, predicando y alabando por su cuenta, pero no hay unidad mediante el compañerismo, no podríamos hablar de una iglesia, sino de creyentes que de formas aisladas, de manera independiente, están buscando a Dios. Es por eso que he decidido comenzar con esta característica, aprovechando la fecha en la que nos encontramos, porque estamos a un par de días del famoso Día del Amor y de la Amistad. Yo no lo satanizo, no es del diablo, pero le soy sincero, no me interesa en lo más mínimo. La verdad es que me cae medio gordo ese día, como que le tengo así un poco de... los que venden flores, yo sé que les fascina, ¿verdad? Los que venden regalos y todo, gloria a Dios, que se hagan millonarios, pero como que siempre el tráfico, el caos, los lugares abarrotados nunca nos han gustado. Y me acuerdo desde que mi esposa y yo éramos novios, que veíamos gente que se odiaba todo el año y se amaba el 14 de febrero. Entonces nosotros no lo celebrábamos y hasta de broma decíamos que iba a ser para nosotros el día del desamor y de la desamistad. ¿Te acuerdas, nena, o no? Porque decíamos, nos amamos todo el año y ese día vamos a caernos gordos, ¿no? Entonces, tú celébralo y es tu pretexto para llevarle el Winnie Pooh a la niña que te gusta y lo que tú quieras. Y simplemente por cuestión de marketing, aprovechando, ¿verdad?, las fechas en las que nos encontramos, quiero compartirte hoy acerca de este tema que he titulado la importancia y el poder del compañerismo. Parece que no es muy importante el tema, que no suena muy espiritual, pero como te lo adelantaba, te voy a confirmar que es de las 6 características la más importante, porque una iglesia que no está unida, todo lo demás, pues simple y sencillamente no es iglesia. Si tú te das cuenta, cuando nosotros leímos este pasaje, de cada característica, oración, discipulado, etcétera, se dice que se llevaba a cabo 1 o 2 veces. Pero no sé si viste cuántas veces se refiere a la comunión entre ellos. Vamos a verlo otra vez. Versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y por primera vez menciona en la comunión unos con otros. Y los solteros dicen, y las unas con las otras, los unos con las otras, perdón, y las otras con los unos también, ¿verdad? Y luego de ahí, en el versículo 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y eran compartidos, tenían en común todas las cosas. Y luego en el versículo 46 vuelve a repetir que perseveraban unánimes cada día en el templo, y que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 3 o 4 veces se habla de la unidad que había entre ellos.
La iglesia primitiva era una iglesia que estaba unida. Muchas veces nosotros no entendemos esto, venimos a la iglesia como si fuera el cine y creemos que si ya oré, ya me discipulé, ya alabé, ya estuvo. En ocasiones hemos llegado al extremo que gente llega a satanizar el hecho de que alguien venga a buscar integrarse y tener un grupo de amigos. Yo recuerdo cuando llegué a uno de los primeros grupos de jóvenes que conocí en una iglesia cristiana, que buscaba, dije, bueno, pues a ver a qué amigos y amigas conozco, y lo primero que ese pastor dijo, así con ojos de apocalipsis, es: a la iglesia no se viene a ser amigos, aleluya. Entonces yo dije, no, mejor ni le hablo a nadie porque van a decir que soy el anticristo. Entonces yo crecí muchos años con este concepto y hay gente que creció con esta idea. Ahora, yo no estoy insinuando que tienes que venir únicamente a ser amigos, pero es importante que entendamos que parte de hacer iglesia es comenzar a relacionarte, es tener un grupo de amistades con quienes algún día, como veremos, tú vas a ser de bendición para ellos, o ellos y ellas van a ser de bendición para tu vida. Por eso es que se enfatiza tanto en que los primeros cristianos daban suma importancia a reunirse, a estar en unidad, a partir con alegría y sencillez de corazón el pan en las casas. Porque aunque una iglesia tenga las otras 5 características, si no está unida no va a poder avanzar. ¿Quieres que te lo confirme? Ahí tienes no un pasaje, sino 2 cartas enteras, que son las cartas a la iglesia de los Corintios. Una iglesia que dice en el capítulo 1, versículo 7, que no les faltaba ningún don. Creemos que para que una iglesia sea espiritual y poderosa tiene que tener dones. Bueno, la de los Corintios tenía todos los dones. ¿Cuántos? Todos. Y tú podrías ver y decir, wow, hay lenguas y milagros, y ellos oran y los paralíticos andan, los sordos hablan, los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos resucitan, las suegras son hechas buena onda, y grandes señales y prodigios y maravillas, y cuentan que hasta el Cruz Azul fue campeón en aquella época de los Corintios, ¿verdad? Pero asombrosamente Pablo les dice a los Corintios, ¿saben algo? No están listos para subir de nivel espiritual. Tengo que seguirles dando leche y no carne, porque todavía son niños, porque son carnales. Y dices, ¿por qué así? ¿Cómo carnales si acabas de reconocer que tienen todos los dones? ¿Es acaso que vivían haciendo algo malo? Imaginarías que Pablo va a decir, bueno, es que ustedes ya me informaron que andan todos los fines de semana en la taberna de Judá, y que ustedes venden mota con el cártel del norte de Israel, y que las de los Corintios no son hebreas, sino que son ebrias, tipos de mujeres distintas, ¿verdad? Pero no se refiere Pablo a nada malo que hacían como el impedimento de su crecimiento, sino a su falta de unidad. Porque he sido informado, les dice, por los de Cloé, que hay entre ustedes divisiones y contiendas, y si hay entre ustedes esto, no andan como hombres y son carnales todavía. Y resulta que empezaron a separarse en grupitos. No, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Y es cuando les pregunta, ¿y quién de nosotros murió por ustedes? Dice, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni el que siembra, ni el que recoge, ni el que riega, ni el que la riega, porque también los hay. Es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y dedica 2 cartas completas a hablarles de la unidad y del buen uso de los dones, porque paradójicamente lo que tenía que ser de bendición terminó siendo de maldición por causa de su desunidad. Porque empezaron a pelearse acerca de quién tenía más dones, quién era más espiritual. Y por eso dedica el capítulo 12 para describir los dones, y el capítulo 14 para hablar del orden en el cual tenían que desarrollarse. Y entre estos 2 capítulos, el capítulo 13 que conocemos como la preeminencia del amor, donde les dice, señores, procuren los mejores dones, pero hay un mejor camino, el amor entre ustedes. Inicia el capítulo 13 diciendo que aunque hablen lenguas humanas y angelicales, y tuvieran la fe que trasladase los montes al mar, y dieran todo su dinero a los pobres, si no tienen amor, dice, soy como címbalo que resuena, como metal que solamente hace ruido. Nada soy y de nada me sirve, porque todo esto va a pasar. Pero ¿sabes qué va a permanecer en la eternidad únicamente? El amor, menciona Pablo. Y escribe estas cartas con intención que la iglesia entendiera que si no había unidad, si no había amor, si no había integración entre ellos, todo lo demás no serviría de nada.
Se convierte el cuerpo de Cristo como un equipo de fútbol plagado de estrellas. Pero ¿qué sucede cuando se rompe el vestidor? No sirven para nada. Así como el Toluca esta temporada, para que te des una idea. Gloria a Dios, estoy profetizando. Digan amén, yo recibo esta profecía en el nombre de Jesús. Y así estamos a veces. Estamos con el mejor director técnico, que es el Espíritu Santo, que nos ha dado su poder y nos ha dado dones, y somos un cuerpo maravilloso con potencial. Pero si el cuerpo está dividido, escúchame, no va a crecer. Si el cuerpo está dividido, no se va a manifestar el poder de Dios. La iglesia que ora, que lee, que evangeliza, que alaba, pero que no está unida, no es iglesia. Si no lo entendemos, de nada va a servir todo lo demás, y seremos simplemente entes aislados haciendo parte de la voluntad de Dios. Pero el poder de Dios se manifiesta cuando unidos empezamos a hacer la obra de Dios. Esta es, queridos amigos, la iglesia más poderosa que ha existido en todos los tiempos. Y cuando tú oyes una iglesia espiritual, ¿qué ideas se te vienen a la mente? El simple término espiritual. Luego piensas en alguien serio, solemne, medio religioso. Hay gente que tiene estas ideas y los imagina a ellos así como antisociales, todo el tiempo Pablo encerrado, orando, porque convivir con los demás es pecado, es perder el tiempo, reírse es del diablo, aleluya. Es la idea que tenemos a veces de las cosas de Dios. Nosotros pensamos de la gente espiritual, que es así, gente seria, y contra todo pronóstico, de repente la Biblia dice que la segunda característica del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Que en la presencia de Dios hay plenitud de solemnidad, dice, de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Y es fascinante venir a esta porción y ver que los cristianos más espirituales que han existido en todos los tiempos se reunían en las casas y comían, dice la Biblia, con alegría y con sencillez de corazón. No había poses, no había apariencias, no había caretas, no había quedar bien con los demás. Eran transparentes, la pasaban bien y se divertían y no pasaba nada. Imaginamos a lo mejor a Pablo llegando así: ¿cómo está, hermano Pedro? ¿Viene usted, hermano Pablo? Bendecido, gloria a Dios, amén, aleluya. Qué bendición, no más bendición la suya. No, la suya, no. Yo imagino que llega Pablo y ¿qué tranza, mi Peter? ¿O cómo crees que se hablaba con Pedro, que era sin letras y del vulgo, que era un pescador? ¿A poco lo imaginas así, muy serio, muy formal? Y choca contra nuestras ideas, porque son los prejuicios que traemos. Por eso hay gente que llega de repente a la iglesia y cuando escucha que hablamos normal, que hasta nos reímos, que tenemos en la alabanza ruido, y le choca sus conceptos, porque tenemos ciertas ideas de lo que es ser espiritual. Quizá un poco por el trasfondo cultural que tenemos de la religión popular, o de cómo vivimos muchos años la fe, a lo mejor de la religión de donde vienes, donde tú entrabas a la iglesia y te vendieron este ambiente místico y que eso era sinónimo de espiritualidad. Tú entrabas y veías una luz tenue, unas velas a media luz durante todo el pasillo, la gente en silencio con unos cantos gregorianos al fondo. Arantaran Christus, ¿sí o no? Y entrabas de niño con tu mamá. Mamá, shh, estás en la casa del Señor. Silencio. Como si el Señor estuviera dormido. Y si lo despiertas, se va a enojar. Entonces tú entraste así y te quedaste con esa idea. En la casa de Dios uno no se puede reír, ni divertir, ni estar alegre. No tienen que entrar llorando, afligido, con el látigo, por mi culpa, por mi triste y mendiga culpa. Y como que batería, instrumentos y alegría. No, eso no es espiritual, eso es del diablo. Como que hasta se ríen en el sermón. Y hablamos de la iglesia tradicional, pero iglesias cristianas siguen teniendo el mismo concepto. El púlpito es sagrado. No, es sagrado lo que se predica en el púlpito, no el púlpito. El púlpito no va a estar en el cielo. Nunca he visto en la visión del Apocalipsis que Juan diga: y vi los púlpitos en los que se predicaba la palabra, ¿verdad? Y si algo es malo allá afuera, es malo aquí adentro. Y si es malo aquí adentro, es allá afuera. Y eso ya es otro tema, ¿verdad?
pero empezamos de repente a hacernos ideas un poco raras. Y por eso me fascina esta parte de la Escritura, porque veo a Pablo y a Pedro y gente que hacía milagros genuinos, que se reunían y partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. No fingían ser espirituales porque lo eran. No andaban tras apariencias. No andaban como algún día lo vimos cuando hablamos de la oración, queriendo asombrar a los demás con oraciones rimbombantes, con un lenguaje para apantallar a los demás. Eran tal cual eran y punto. Y comían y se reunían en las casas y partían el pan y el tamal y el pozole y lo que fuera, ¿verdad? Si hubiera habido Super Bowl en ese entonces, seguramente lo hubieran visto juntos también. Y a veces se reunían, imagino que iban mucho a la casa del joven Marcos, porque era el aposento alto, eran los ricos del grupo. Y cuando era en casa de Marcos partían pan del globo. Y cuando era en casa del Pedro, bolillos de Walmart, o sabrá Dios qué partían. Pero tenían este compañerismo entre ellos. Hay gente que no le ha dado la importancia a este tema, que piensa que es irrelevante, que si no piensa que es del diablo, al menos piensa que no es importante. Hoy nos reímos, pero llevas años que entras a este lugar y te vas como si fuera el cine, que no te interesa conocer a nadie, que ni siquiera sabes hasta este punto, y lo vamos a ver, la importancia. Y de repente hay reuniones y eventos y saluda al de al lado y no nos interesa. Gente que dice, no, yo nada más vengo a buscar al Señor, aleluya. Pues es parte de lo que el Señor te ordena en esa búsqueda. Él quiere que sus hijos tengan comunión. Te voy a demostrar en unos minutos que cuando no nos integramos al cuerpo de Cristo, tu vida corre peligro. Y es una bomba de tiempo para que algún día caigas y quizá no te levantes. Necesitamos aprender lo importante que es unirnos como familia. Entender que ser iglesia es ser familia. Hay un término que desgraciadamente se ha choteado tanto que a algunos ya ni nos gusta, porque se utiliza de forma religiosa simplemente para dirigirnos entre nosotros, hermano. Entonces mucha gente ya no le gusta porque ya soy muy religioso, hermano. Y puede ser tan hermoso, tan terrible según como entiendas el término. Si es simplemente por tradición, está pésimo, pero cuando entendemos que es hermano, que te estoy viendo no como inferior ni como superior, que no importa si tienes más o menos que yo, somos hijos del mismo Padre, lo cual nos convierte en familia, y estoy para ti y estás para mí, y por eso nos llamamos hermanos. Es hermoso. Y qué bonito sería que nos pudiéramos decir hermano de forma genuina, y no decir hermano mientras lo apuñalas por la espalda, hermano mientras hablas mal a sus espaldas o lo agarras a patadas cuando él no te ve. Que en verdad pudiéramos vernos como lo que somos, la familia de la fe, hijos del mismo Padre, que no somos ni más ni menos por dónde vivimos y por lo que tenemos y en qué auto llegamos, porque todo eso aquí se va a quedar, pero lo que tenemos en común es que hemos sido adoptados por el Señor como sus hijos, y la única herencia que va a permanecer, que es la que está en los cielos, es para todos nosotros, y esa no cambia ni se pierde. Tenemos que entender que esto es ser iglesia. Ahora, algunos ya lo van captando. Para algunos es difícil recibir este concepto, por muchas razones. Quizá fuiste lastimado en la iglesia, quizá alguien te traicionó en la iglesia, te defraudaron en la iglesia, porque se te olvidó que el trigo y la cizaña crecen juntos, y que no todos los que están entre nosotros, dice la Biblia, son de nosotros. Entonces cerraste tu corazón, y eso está mal, porque lo que tú das no tiene que depender de lo que recibes de los demás. Imagínate si así hubiera actuado Jesús, si así hubiera actuado David, que todo el mundo lo traicionó, lo falló muchas veces. Vas a recibir que te pagan mal por bien, pero tú y yo tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, porque esa debe de ser nuestra esencia, nuestra naturaleza, hacer lo que Dios nos manda hacer sin importar cómo reaccionen los demás. Algunos quizás son un poco tímidos, y los entiendo, porque aunque no lo crean, yo soy más penoso de lo que parezco. Imaginan porque arriba platico con ustedes y todo, que llego y ¿cómo estás, mi hermano? Y todo, y no,
Inclusive me siento mal actuando de esa forma, pienso que me estaré viendo como queriendo llamar la atención, entonces soy un poco más retraído. Empecé a conocer un poco a mi grupo de jóvenes hace años, porque uno de los jóvenes me integró al grupo de jóvenes y poco a poco fui conociendo a los demás y me he dado cuenta con el paso de los años que mucha gente muy tímida, cuando persevera, cuando es paciente, termina siendo parte importante del cuerpo de Cristo. Entonces no tienes que permitir que todo esto sea un impedimento. Hay algunos que a lo mejor su carácter no los ayuda. Hay algunos que, ¿cómo les explico esto? Miren, somos cristianos y vamos a ser bien honestos. Los tolucos no tienen buena fama en cuanto al tema de ser social. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a ser bien transparentes. Alegría y sencillez de corazón. Adiós caretas y poses. ¿Cuántos vienen de fuera? Provincia, Ciudad de México, y te saludaban y ¿cómo estás? Buenos días, doña Chona, ¿qué cuenta? No sé qué. Y llegaste a Toluca y dijiste, ¿y estos brothers de dónde los sacaron? Y te sentiste raro y te costó acostumbrarte. Levanten la mano, ¿cierto o falso? Ahí está, ahí está, ahí está. Voltean a verlo ustedes, yo no estoy diciendo nada. Por algo se cargan el apodo. Ahora, ¿cuántos son tolucos de sangre y de hueso colorado? Levanten la mano. ¿Están de acuerdo que por algo tienen su fama? ¿O no? ¿O no? Ahora, tengo que reconocer que al menos los tolucos del cuerpo de Cristo han cambiado. Te voy a decir por qué. Yo te voy a confesar algo que nunca te he dicho. Hace algunos años la iglesia donde menos me gustaba predicar era la de Toluca, porque me tocaba recién casado el tour de todas las iglesias, Ibiscali, Cuapa, Norte, Sur, Santa Fe, Toluca, y de repente daba el mismo mensaje y veía que en México, amén, gloria a Dios, aleluya, se reían, disfrutaban, y llegaba con Toluca, mismo mensaje. Te prometo que no es broma. Y también te prometo que el lugar donde más disfruto predicar ahora es en esta casa. Porque muchos comienzan a entender que nuestra ciudadanía es la de allá arriba, y que nuestra identidad y personalidad y carácter y forma de ser tiene que ser definida por cómo se rigen las cosas en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Yo tengo una teoría de por qué los tolucos son tolucos, y esto es para su defensa personal. Me ha tocado ir a predicar a lugares de playa, por ejemplo, donde sales y hace mucho calor, entonces la gente se queda hasta muy tarde conviviendo, y van al parque y van a la calle y está toda la gente, ¿verdad? Y socializa, y están acostumbrados. En Toluca a las 4 de la tarde que sueltan a los pingüinos, no quieres más que estar en casa. Entonces la gente no crece tan acostumbrada a socializar porque se la pasa encerrada guardándose del frío. Y quizá por eso es que nos hicimos esa fama, porque ya tengo más años en Toluca, así que soy más toluco que otra cosa, ¿verdad? Pero tenemos que romper con todo eso y vamos a ver lo importante que es en la Biblia. Y tienes que quitarte estas ideas y hacer, aunque sea el esfuerzo, y a lo mejor te cuesta trabajo a tu carácter, pero entender que es algo importante, que fue lo último que Jesús pidió por su iglesia. Le dijo, Padre, guárdalos, santifícalos. Pero ¿sabes qué fue lo que más pidió al Padre? Que fuéramos uno. Juan capítulo 17 versículo 11, fíjate. Porque hay algunos que hasta este punto dicen, ¿esto de qué sirve? Yo voy a ser un emo de corazón hasta el día de mi muerte. Me van a decir el hermano Grinch y no me importa. Y vamos a comenzar a ver, después de haber confirmado que era parte importantísima de la iglesia primitiva, algunas de las razones por las que es indispensable la unidad. Juan 17, versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas ellos están en él. Yo voy a ti, Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ya les di tu palabra y el mundo los aborreció por cuanto no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Versículo 15, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados a la verdad. Ahora fíjate lo que dice a partir del versículo 20. Hasta aquí ha pedido una sola vez por la unidad. Ha dicho una vez que sean uno. Pero aquí dice, mas no ruego, versículo 20, solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, aquí Jesús comienza a orar por ti y por mí. ¿Estamos de acuerdo? Porque tú y yo creímos por la palabra de ellos. ¿Y qué está pidiendo por la iglesia actual? Lo primero que pide, que es versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vuelve a repetir por segunda vez que sean uno en nosotros. Y no solamente pide por la unidad, sino que habla del poder de la unidad. Cuando sean uno, dice, el mundo creerá que tú me enviaste. ¿Qué tiene que ver la unidad con la fe? Todo lo vamos a ver. Pero antes subraya sus palabras, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Una consecuencia de una acción. El resultado es el mundo creerá a raíz de ver a la iglesia unida. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Dice por tercera vez acerca de nosotros, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, versículo 23, y tú en mí. Vuelve a orar por quinta vez por su iglesia, por cuarta vez por nosotros, que seamos uno, y repite por segunda vez, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 5 veces orando por su iglesia, 4 veces orando por nosotros. Lo que más pidió Jesús al Padre, aunque pidió 2 veces santifícalos y una guárdalos, 5 veces dijo, Señor, que permanezcan en unidad. Y en 2 de estas 5 aclaró, porque entonces el mundo creerá que tú me enviaste. ¿Por qué el mundo a veces no cree? Porque llega y nos ve como los corintios y se pregunta, ¿y de qué sirve tanto conocimiento y tanta actividad y tantos dones si no hay entre ellos el amor del que me predican? Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. El mundo dice, es lo mismo allá afuera. Pero cuando el mundo ve al cuerpo de Cristo amarse genuinamente, y que no nos decimos hermanos porque no nos sabemos nuestro nombre, sino porque en verdad así nos consideramos, y se da cuenta, estos cuates se apoyan entre ellos y se preocupan por los otros, y ahí están en sus tiempos difíciles y no patean al que está caído, tratan de restaurarlo. El mundo conoce entonces algo que no encuentra allá afuera, que es un amor sincero, transparente e incondicional. Y algún día todos lo vamos a necesitar. Y entonces es el mundo que se impacta y que dice, ¿qué es lo que tienen? Y es cuando pueden ver, no solamente escuchar, el amor de Cristo Jesús entre todos nosotros. Algún día, querido amigo, tú vas a necesitar a la iglesia más de lo que imaginas. Por eso hemos insistido tanto cada domingo, no dejen de congregarse. Y mucha gente creía que era cuestión de fastidiar. Ya me congrego en Facebook. Saludos a los que nos siguen a través de internet. Si no has encontrado iglesia, está bien. Si un día te quedaste enfermo, está bien. Si estás de vacaciones, está bien. Pero tienes que buscar en tu ciudad, en tu lugar, integrarte a la familia de la fe, porque algún día tú vas a necesitar de alguien o alguien va a necesitar de ti, como lo vamos a ver. Ahora puede que haya alguien, porque hay gente que me ha dicho, yo no necesito de nadie porque tengo al Espíritu Santo, aleluya. Yo aconsejo a los querubines y a los serafines. Te la voy a dar por buena. Supongamos que tú nunca vas a necesitar de nadie. Si ese es tu pretexto para alejarte, qué egoísta eres de no querer ser tú de bendición para los demás. Porque quizá tú piensas que no necesitas de los demás, pero alguien sí necesita de ti. Y Dios no solamente te puso para que tú recibieras, sino para que tú fueras de bendición. Yo lo vi en la pandemia. Mucha gente que nunca se integró. Tristemente a veces no nos enteramos sino hasta mucho tiempo después de los diferentes tipos de necesidad que tenían. Pero vi que aquellos que estaban integrados en estudios, en grupos conexión, en ministerios, que tenían a personas cercanas,
en tiempos difíciles, en todo sentido, en apoyo espiritual, en apoyo moral, en apoyo material. La familia de la fe fue de bendición. Esto es la iglesia. No son entes aislados, somos un cuerpo. El mismo Jesús dijo, cuando estaba un día predicando la palabra: Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya vemos muchos de nosotros que somos testigos de cuán ciertas son estas palabras, y que muchas veces pasamos más tiempo con la familia de la fe que con nuestra familia en la sangre. Y no es que la rechacemos, sino que naturalmente con el paso del tiempo nos damos cuenta que hay cosas que no compartimos en común, ¿no? Y algún día tú te vas a dar cuenta cuánto necesitas de la familia de la fe. Eclesiastés capítulo 4. Fíjate qué interesante es este pasaje. Versículo 9 en adelante. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, fíjate. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Bueno, en estos tiempos ya no, así que lo brincamos. Pero el que sigue sí es cierto, dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, dice la Biblia, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Otro ejemplo, versículo 11. También si dos durmieren juntos se calentarán. No, mejor no lo leas porque hay solteros aquí. Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. A través de diferentes ejemplos, la Biblia insiste que cuando caminamos solos y caemos, es más difícil que te levantes, pero cuando tú caminas con alguien y caes, ese segundo te levanta. Yo te puedo decir, de acuerdo a lo que he visto, que estadísticamente esta es una realidad. Es más difícil que se levante aquel que está solo que aquel que se ha integrado al cuerpo de Cristo. Porque si tú estabas solo y un día padeciste depresión, te enfermaste, dejaste de venir, caíste en pecado, probablemente nadie se dé cuenta cómo ha llegado a suceder, más cuando una iglesia empieza a crecer. Pero cuando tenías un grupo de personas cercanas a ti, de repente no te ven y dicen: ¿qué le habrá pasado? Te marcan por teléfono: oye, ¿estás triste? ¿Te fuiste de viaje? ¿Te cambiaste para de sufrir? A lo mejor vino el rapto y se lo llevó y nos quedamos. Y mucha gente que le estaba pasando mal, es entonces que se levanta. Entonces Dios está puesto en el cuerpo de Cristo, y te vas a dar cuenta cuando lees el Nuevo Testamento cuántas órdenes que pensaríamos que son únicamente para el liderazgo se dieron a la iglesia en general. Como por ejemplo leeremos al rato Hebreos 3:13, que dice: exhortaos los unos a los otros. ¿No te ha pasado que algún día estabas ahí medio agüitado, desanimado, caído, y alguien de la familia de la fe, sin saber nada, te marcó? Te mandó un mensaje, te mandó un correo. O viceversa, que tú de repente empezaste a pensar en alguien, le preguntaste cómo estaba, y resulta que coincidentemente le estaba pasando mal y tú tuviste una palabra para su vida. Porque es el Espíritu Santo quien se mueve en la iglesia, y de repente pone este sentir en nuestro corazón. Pero si alguien nunca se integró, ¿a quién va a mandar el Señor? ¿A cuántos de ustedes en un tiempo difícil, alguien de la familia de la fe, mensaje, llamada, correo, les dio una palabra que les ayudó a levantarse? Levanten la mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez fueron de bendición para alguien más? ¿Ya ven cómo no estoy mintiendo? Y por eso dice la Biblia: ay del solo, que cuando caiga no habrá segundo que lo levante. No puedes andar como el llanero solitario. No estoy insinuando que nada más vengas a echar relajo, a divertirte, que no está mal tener con quien echar relajo y divertirte, lo vamos a ver al final. Pero entendamos que el propósito principal por el que el Señor quiere que su iglesia camine unida es primeramente por la bendición que entre nosotros vamos a llevar mutuamente a través de la unidad, y luego por el impacto que esto va a traer al mundo, que al vernos en unidad y amándonos va a creer entonces que Él nos envió. Porque a lo mejor tienes amigos allá afuera en el mundo que no estoy diciendo necesariamente que no tienen nada bueno que aportar, pero que a lo mejor no tienen los elementos para ayudarte. Seamos honestos, te peleas con tu esposa y ¿cuál es el consejo que te dan? Tú lo sabes. ¿A poco te dicen: no, mira, ora por ella y
perdón y va a haber restauración. Yo he conocido gente no cristiana que sabe lo que yo soy, a lo que me dedico, y que aunque no se consideren cristianos, me han buscado a veces y me lo han dicho: Jesse, es que mis amigos no me dan el mejor consejo, y te quiero escuchar a ti. Porque lo que le dicen sus amigos es: vámonos al table, compadre, vámonos con otra, búscate una más joven, y a largo plazo esto no te sirve para nada. Ahora, supongamos que no, que a lo mejor no necesariamente te van a llevar a la perdición, pero que a veces no saben cómo ayudarte, porque no tienen los elementos, no porque no te amen. Que a lo mejor le estás pasando mal y que te dicen: échale ganas, ánimo, todo va a estar bien. Así como si tú dijeras: ay, qué bueno que me lo dices, es que me levanté con las ganas de no echarle ganas el día de hoy. Obviamente tú le querías echar ganas, tú querías que todo estuviera bien. Que te digan eso no sirve para nada. Necesitas gente llena del Espíritu Santo, que conozca la palabra, que tenga temor de Dios, que esté en contacto con Dios, que Dios le dé una palabra para tu vida. Y es lo que dice Hebreos 3:13. Vamos a verlo, porque dices: para eso vengo el domingo al sermón. No, esto tiene que ser todos los días. Esto era parte de la iglesia. Hebreos 3 versículo 13. Fíjate qué increíble este pasaje. Dice: antes exhortaos, ¿qué dice? Los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Es una orden a la iglesia. No era solamente el liderazgo quien exhortaba. La palabra exhortar puede ser dar una palabra de ánimo, un jalón de orejas, cualquier mensaje que vaya dirigido a tu edificación. A veces se requiere ánimo, a veces una confrontación. La idea es que seas edificado. ¿Y entre quién tenía que ocurrir esa exhortación? Dice la Biblia: exhortaos los unos a los otros. Yo te quiero preguntar: ¿cuánta gente tienes en Cristo con quien tú puedas aplicar este principio? Para hacer más sencilla la pregunta: ¿cuántos amigos tienes dentro de la familia de la fe o amigas? Si el número es pequeño, tu vida está en peligro. No son mis palabras, ya lo vimos. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mira las historias de cuántos grandes hombres de Dios en la Biblia, en tiempos difíciles, tener a alguien cercano que compartía su fe les ayudó. Que si hubieran sido un Grinch, ahí se hubieran quedado perdidos. El mismo Pedro, por ejemplo, en Gálatas 2 del 11 al 14, andaba medio hipócrita, ahí desviándose un poco. ¿Y sabes quién lo exhortó y lo reprendió fuertemente? Pablo, porque había confianza entre ellos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera tenido a Pablo? O si Pablo se hubiera puesto en tu papel: yo no necesito de nadie, aleluya. No hubiera estado ahí para bendecir. ¿Cuánta gente nos hemos perdido que nos bendiga? ¿O cuánta gente nos hemos perdido de poderles bendecir por nuestra apatía, por no querernos integrar? Volteas al Antiguo Testamento y te das cuenta, ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, como David con Jonatán, su mejor amigo, fue el que le ayudó a salvar su vida. Años después, David hace misericordia a un hijo de Jonatán. Daniel apoyando a sus 3 amigos cuando viene una amenaza, animándoles a orar, a buscar a Dios. En el Nuevo Testamento, los discípulos que viajaban siempre en parejas por esta razón. Uno se tropezó, se cayó, se fue por las tortas, de repente se le fueron los ojos con una hermana, y Pablo: a ver, Pedro, ¿qué ves? Voltea para adelante, ¿verdad? Siempre andaban juntos. Nunca ha sido la voluntad de Dios que un hijo suyo camine como el llanero solitario. Pero hemos vuelto el cristianismo tan práctico que creemos que se trata de eso. Vengo, escucho la palabra, anoto, me voy y me olvido que mi familia existe. Ni siquiera estoy consciente de que es mi familia. Ni siquiera me interesa que lo sean. Y algún día tu vida va a correr peligro si tú no entiendes esta verdad. Ahora, no solamente se trata de a quién tú puedes ser de bendición y quién va a ser de bendición para tu vida. Dios nos hizo seres de relaciones. Por eso tantas redes sociales, por eso la gente está ahí, porque está buscando comunicarse. Y a veces las amistades que tenemos afuera, no estoy generalizando, pero muchas veces no es de mucho provecho. Y tú necesitas también con quien poderte divertir sanamente. Los solteros, ¿dónde creen que van a encontrar a su ayuda idónea? Las solteras que dicen: es que en la iglesia ni hay. ¿Por qué no vienes?
A ver cuántos varones solteros, esforzados y valientes hay. Levanten la mano para que vean que sí hay. Pero levántenla bien. Es más, pónganse de pie para que los vean de una vez. Es oportunidad de promoverse y decir: no somos muchos, pero somos machos y bien espirituales. Entre broma y broma, ¿sabes dónde nos conocimos mi esposa y yo? En nuestro grupo de jóvenes en la congregación. Yo fui a un campamento, ahí medio, no a la mala, pero tampoco es que quería ir mucho y terminé yendo. Y ahí conocí a muy buenos amigos. Ella no fue al campamento, pero regresando del campamento un día, un miércoles, se salen los jóvenes a hablar del campamento y vi que ella se salió junto con ellos y dije: ¿qué tal que se les va algún detalle? Yo tengo que ir para que se entere bien. ¿Te acuerdas o no de aquel circulito afuera de, creo que era Fidel Velázquez? Yo serví en ese entonces en la mesa de materiales que grababa los cassettes y los VHS del doctor Alducin en esos tiempos. Luego fueron los CDs. Desde que nos conocimos, ella iba todos los domingos a la mesa de materiales. Nunca me compró ni un triste CD. Y vino una larga historia, nos hicimos amigos, etcétera. Y ve cómo da vueltas la vida. ¿Y qué hubiera pasado si cada uno no hubiera entendido estas palabras y hubiera sido un Grinch? No, yo no necesito de nadie, yo no me quiero integrar. ¿Para qué amigos en Cristo? A la iglesia no se va eso. De las bendiciones que te has perdido por no querer romper con esa apatía, por no querer reprender al espíritu de Toluco que llevas dentro. No está mal, no es la prioridad venir aquí a ser amigos. No estoy diciendo ven al grupo de jóvenes a ligar, en el caso de los solteros, pero somos seres de relaciones y es importante que tengamos amistades en Cristo. A veces allá afuera la gente se reúne a hacer puros destrozos. A veces allá afuera no se juntan para lo mejor. Ahora, no estoy diciendo que es una garantía que tengas amigos cristianos. El peor de los amigos que he tenido fue el que me presentó a todos los demás jóvenes de la iglesia. O sea, sí, el más hipócrita, el más mundano, el más pagano, así, peor que el más satánico de mis amigos del mundo, era cristiano, entre comillas. Vas a encontrarte a mucha gente hipócrita, pero eso no puede cerrar tu corazón. Eso no puede hacer que tú te aísles. Como te dije hace rato, quizá te decepcionaron, pero eso no te justifica para tú apartarte por completo. Como un día le dijo David a Saúl cuando lo quería matar. Dice: mira, Saúl, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá impiedad. Así que juzgue Jehová entre tú y yo, mas mi mano no será contra ti. Fíjate qué increíble. Si tú eres impío, actuarás como tal. Yo te tengo en tus manos y te puedo matar, pero no lo voy a hacer. No porque espera algo de ti, sino porque yo no soy como tú. Yo soy diferente. Yo no puedo actuar en contra de mi naturaleza. Yo soy hijo de Dios. Esto es lo que tengo para dar, independientemente de lo que reciba de parte tuya. Entonces tú tienes que dejar de preocuparte. ¿Y qué me van a dar? ¿Y qué voy a recibir? ¿Y cómo van a reaccionar? Y simplemente decir: Señor, voy a ser quien tú me mandaste a ser, porque esta es tu voluntad. Y punto. Amén. Algunos lo entendieron. Otros siguen ahí procesándolo. Jovencitas que llegan con su mamá, por ejemplo: mamá, es que este muchacho de la escuela no conoce de Cristo, pero es mejor que todos los cristianos que he conocido. Y la mamá dice: ¿y cómo le debato esa si le ha tocado puro patán? Déjame te enseño cómo se hace un jaque mate. Mija, tienes toda la razón. Es mejor que todos los cristianos que has conocido, pero no es mejor que el cristiano que Dios tiene para ti. Mátame esa. Termino con esto, si me apoyan con el teclado. No cierren sus ojos todavía. ¿Cómo puedes comenzar a integrarte a la familia de la fe cuando una iglesia crece? Una de las desventajas, siendo honesto, de que una iglesia sea grande es que es difícil promover el compañerismo. ¿Cierto o falso? Es complicado, pero no es imposible. Oramos como pastores que Dios nos dé sabiduría, estrategias, buscaremos fortalecer esto.
Pero yo he visto que hay formas, y me doy cuenta con las familias integradas, cómo es que se integraron. Y te preguntas, ¿son familias de toda la vida? No. Son familias que tuvieron la iniciativa de integrarse. A través de un estudio bíblico, por ejemplo, viernes matrimonios jóvenes, terminan, se quedan platicando, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Etcétera. Buscaremos fortalecer eso un poco. Ven. Pero ¿qué hacen muchos? No, mejor lo vemos desde la casa. Haz el esfuerzo, no es solo el mensaje. Vas a conocer, por ejemplo, matrimonios que sean de bendición para ti y otros que tú seas de bendición para ellos. Gente que te diga, yo ya pasé por aquí, yo ya estuve en este lugar. O que te digan, tú que ya pasaste, ayúdame. Bendecir o ser bendecido. Algún día habrá un intercambio. Alguien te necesita y tú necesitarás de alguien. Algún día quizá estás más cerca de esta familia que de la otra. Gente que se integra a ministerios, yo los veo. Dedica uno de los 3 servicios al menos. Sirves al Señor, disfrutas utilizar tu tiempo de forma útil y empiezas a conocer. Tienen convivios y reuniones y estudios. Gente que va a los grupos conexión, son grupos en casas, grupos pequeños, donde hay enseñanza, oración, empiezan a platicar, poco a poco a conocerse, a abrir su corazón. Sí, hay gente que ha salido lastimada porque les traicionaron, pero hay gente que ha sido muy bendecida, que haya hallado una fortaleza. Se pausó un poco esto en la pandemia, lo estamos retomando. Si tú no perteneces a uno, allá afuera en la mesa de informes, hoy di la indicación justamente por este mensaje de que te anotaran. 3 opciones, si te quieres integrar a uno. Deja ahí tu nombre, tu teléfono, qué tipo de grupo te interesa. Para hombres, mujeres, familiar, jóvenes, en qué zona de la ciudad vives, te van a contactar. A lo mejor tú quieres ofrecer tu casa y no te animas todavía a dirigir uno, pero dices, aquí está, déjanos tus datos, buscamos un maestro que vaya y se haga cargo. Hay algunos a lo mejor que ya tienen mucho tiempo y ya les toca comenzar a compartir, y que han estado orando. Hoy Dios está confirmando la respuesta a tus oraciones. Tome esta palabra como una confirmación. Hay algunos de ustedes que llevan años discipulándose y nunca han compartido nada de lo que saben con nadie. Ahí estabas cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, pero siempre has estado callado. Aparta un día, un tiempo, y vas a ver de qué bendición va a ser para tu vida. Y qué útil y bendecido te vas a sentir cuando empieces a enseñar a otros. Además, no te preocupes. ¿Y qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay una guía, hay una capacitación, hay manuales. Ve y anótate. ¿Sabes qué? Tengo ya tiempo en Cristo. Importante que tengas tiempo congregándote con nosotros. Si recién vas llegando, primero conócenos, intégrate a la iglesia. Pero si ya tienes años aquí, al menos un año, y sientes esa necesidad en tu corazón, no lo dejes pasar. Deja tus datos. ¿Sabes qué? Yo quiero que en mi casa, en mi negocio, en mi local, donde sea, se abra un grupo, y yo me propongo también para apoyar, estar a cargo. Y te van a contactar los coordinadores, Chava y Raquel, y te van a explicar, y vas a ver de qué gran bendición es. No podemos seguir caminando como el llanero solitario, mis hermanos. Cuando les dicen salúdense, algunos se saludan y se voltean a ver. Vamos a poner mesitas allá afuera. Está la cafetería allá abajo, el primer nivel. Digo, la vamos a mejorar. Ahorita es una carpa y sé que te da miedo porque te dan la torta y se convierte en paleta de cochinita pibil a los 2 segundos porque entra el frío durísimo, ¿verdad? Pero también baja y no llegues como si fuera McDonald's ahí. Saluda a los demás. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Etcétera. Son formas de comenzarnos a integrar. Si alguien te respondió una mala cara, no te claves con eso. A lo mejor de 10 no recibes nada, pero por una buena amistad que hagas, habrá valido la pena. Si yo pastoreara por cómo reaccionan los demás, hace muchos años hubiera buscado hacer otra cosa. Pasan los años en el ministerio y personas que amamos, que bendecimos, de repente te dan la espalda, te acuchillan por la espalda.
pero los pocos que quedan y el lazo que se fortalece cada vez más con ellos hace que valga la pena. Pues por esos pocos, por ese uno, va a valer la pena el esfuerzo. A lo mejor con muchos no haya clic, pero con los pocos que haya valdrá la pena. Y termino con esto, hablando de mi corazón a todos. Quien se siente inferior y tiene complejos, es hora de que entiendas quién eres en Cristo y que esto no es un estorbo para relacionarte con los demás. Y quien se siente superior, no voy a profundizar porque yo le he hablado, pero brother, bájale 2 rayitas a tus humos con todo respeto, que no eres más que nadie. Que yo vivo en no sé dónde y que manejo no sé qué coche y gano no sé cuánto. Todo eso, disfrútalo. Aquí se va a quedar. Lo único que permanece para siempre es nuestra verdadera ciudadanía y herencia, y ese está en los cielos y es para todos. O sea que no tienes más que nadie, solo estás temporalmente administrando un poco más que los demás, pero a largo plazo, en la realidad, es como cuando juegas un videojuego, por ejemplo Monopoly. ¿Te ha pasado? ¿A cuánto les gusta el Catán? Ahí invítenos a jugar, somos Catán lovers, mi esposa y yo. Y eres el hacendado y tienes todo y te sientes el millonetas del juego, ¿verdad? Y termina el juego y dices, de vuelta a la realidad. Y durante el juego fue bonito, pero no era parte de la realidad. Y así es en la vida diaria. Es, digamos, un juego en el que estás administrando temporalmente, de forma ilusoria, algo que crees que tienes, pero que algún día el juego se va a acabar, se va a guardar todo en la caja y aquí se va a quedar. Pero el reino de los cielos, que nos esté esperando porque fuimos comprados a precio de sangre por papá que nos adoptó como sus hijos, por lo cual nos llamamos hermanos, permanece para siempre. Y en eso todos somos iguales. Así que ni te sientas menos ni te sientas más. Gloria a Dios. Y qué bonito es ver a gente que lo entiende. Y ver que personas como ellos, como la iglesia primitiva, como la mamá de Marcos de muchos recursos, se reunía con quien no los tenía y se ayudaban y se bendecían, y no había complejos ni de inferioridad ni de superioridad, porque entendían que eran hermanos. Entonces, en quienes ya lo llevan a la práctica, felicidades, gloria a Dios por sus vidas. Conozco muchos y me alegra, pero quienes están un poco confundidos, ya paren ese tren. Ay, ¿cómo me voy a acercar a él? Porque mira quién es. Ay, ¿cómo a juntar con él? Mira quién es. Que quién te distingue, dijo Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. A veces no es cuestión de dinero solamente. A veces es como los corintios, gente que se cree más espiritual. No es que yo conozco más de la Biblia que él. Pues enséñale lo que sabes. Ay, no es que yo lo conozco tanto como ellos. ¿Qué tal si me junto? Pues ve y aprende. Pero entendamos que esto es ser iglesia. No es un lugar donde se reúne un montón de gente, nada más. Somos una familia que permanece para siempre. Ahí en tu lugar cierra tus ojos. Vamos a orar y dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, perdóname si me he aislado y he sido egoísta, o quizás si mi carácter o el pasado me llevó a aislarme. Ayúdame, Señor, a tener paciencia y ser intencional en buscar de una u otra forma aplicar este principio. A ser un David que actúe según la esencia de un hijo de Dios, sin importar que reciba de los demás. A saludar con una sonrisa, a abrazar, a tomar iniciativa, aunque no reciba lo mismo de los demás. Tú prefijaste nuestros tiempos y delimitaste los límites de nuestra habitación. Tú sabes quién nos rechazará y quién nos aceptará.
Así que eso no importa, que eso no determine nuestra actitud, que tú determines nuestra actitud. Dile: Señor, enséñame de qué forma puedo integrarme. Pon gente en mi camino por quien orar y a quien bendecir. Y pon gente en mi camino que sea de bendición para mi vida. Dios, yo te pido, como pastor de tu iglesia, que nos des sabiduría, que nos des dirección, estrategias, que rompas con todo espíritu de división, con todo complejo de inferioridad, de superioridad, con todo engaño, Señor, en nuestras mentes, en nuestros ojos, y que podamos vernos a la luz de la eternidad como lo que somos, respetarnos y amarnos mutuamente. Que se termine, Señor, toda división, humillación, separación, en donde quiera que le exista, y que podamos ser uno, como tú y el Padre Jesús son uno. Que la gente que entre a este lugar pueda criticarnos de mil cosas, pero que no pueda negar que hay un amor genuino. Que podamos comenzar a interesarnos más honestamente por los demás. Pero yo quiero terminar con algo que no hice hace rato, pero que están haciendo en mi corazón en este momento. Yo sé que muchos vienen con su familia, que algunos tienen familia, pero quizá tu familia no tiene la misma convicción que tú. No puedes pedirle: ora por mí, porque no lo entenderían. Y estás pasando un tiempo complicado en algún área de tu vida y te sientes solo o sola. Tiempo de enfermedad, de crisis, de tristeza, y necesitas de alguien. Ahí en tu lugar levanta tu mano. Ahora, los que están alrededor, quiero que abran los ojos y que ubiquen esas manos levantadas. Ubica, varón, algún hombre cerca a ti que haya levantado la mano. Ubica alguna mujer que haya levantado la mano. Acabando esta reunión, ¿cuánto tiempo tenemos? Para que sea más fácil, pónganse de pie los que levantaron la mano, por favor. Es hora de acabar con las caretas. Acuérdense, alegría, sencillez de corazón. Esto lo hemos hecho en las tardes de oración. Ya que ubicaste a alguien de pie, ponte de pie y acércate con esa persona. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. No importa que rompamos las filas y que hagamos ahorita tantito movimiento. Ahorita regresamos a nuestros lugares. Acércate. Vamos a dedicar 2 minutos solamente para orar por esta persona, pero escúcheme con atención, todavía no oren. Pongan atención al frente. Cuando acabe la reunión, ahorita después de esto nos sentamos, va a haber un devocional, termina. Cuando acabe la reunión, hoy no vamos a salir en el orden que siempre salimos. ¿A quién le toca despedir? ¿A ti, Iván? Vamos a dar chance que ubiquen a la persona con la que se acercaron. Le vas a pedir su número, vas a guardar su contacto y vas a orar por aquello que necesita oración. Y le vas a estar preguntando y pidiendo a la semana: Dios, dame una palabra, dame un pasaje. ¿Cómo estás? A lo mejor no sale nada de esto. A lo mejor le caes mal o te cae mal, pero a lo mejor sale algo. No lo sabemos. Así que ahí en tu lugar, tómate un par de minutos y a esa persona dile: Señor, bendice su vida, fortalécele, abraza al Espíritu Santo de Dios y dale la respuesta a la necesidad que está teniendo. Pregúntale qué es lo que le está afligiendo. Oramos, Señor, por los diferentes tipos de aflicción en este momento, por los que están pasando una crisis económica, por tu provisión, por los que están enfermos, por tu sanidad, por los que están heridos, por tu restauración, por los que tienen familia que no te conoce, por su conversión, por los que están luchando con el pecado, porque tú les fortalezcas, por los que están engañados por el enemigo, que tú abras los ojos de su entendimiento y que vean la verdad, por los que están desanimados, que tú traigas, Señor, ánimo a sus vidas. Sigo orando ahí en tu lugar de acuerdo a lo que te dijeron. Y como te dije, acabando esta reunión,
Toma su número, hombres con hombres, mujeres con mujeres, por respeto, y escríbele. No se trata de que lo atosigues toda la semana. Si te dice ya estoy bien, ahí le paras. Pero en la semana pídele a Dios: Dios, ¿qué prédica, qué libro, qué estudio le puedo recomendar? Y empieza con esa persona. Y hagamos esta cultura y este hábito, hermanos. Te encuentras a alguien en el pasillo, ¿cómo estás? Aprendamos a ser más honestos también, a pedir oración. Vengamos a las tardes de oración, donde estas dinámicas las tenemos con mayor tiempo e intensidad. Y entendamos que tenemos que ser uno, y que así se ha hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viene.